Bueno, pues buenas tardes a todas las sedes que nos escuchan. En este momento vamos a dar inicio con nuestro tema de hoy, lunes 25. Iniciamos la semana con este tema de suma importancia. En esta ocasión tenemos a la doctora Andrea Colli Domínguez, que estará con nosotros hablándonos sobre el tema de tuberculosis. La doctora Andrea Colli Domínguez es egresada de la UAPJO en cuanto a medicina general, y en medicina interna y neumología lo hizo en el Hospital General de México. El posgrado de alta especialidad también lo hizo en broncoscopía intervencionista. La doctora también es adscrita al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y también está en terapia intensiva respiratoria del Centro Médico Nacional de la Raza. Como ven, tenemos aquí una persona bastante preparada que nos va a hablar sobre ese tema de tuberculosis. Doctora Andrea, adelante por favor, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los compañeros que nos ven en diferentes regiones del estado. Me da mucho gusto que me hayan invitado a participar en esta plática, puesto que dentro del área de la neumología, la tuberculosis yo creo que es la que ocupa uno de los porcentajes más amplios de los cuales nosotros podemos intervenir. Y siendo Oaxaca un estado endémico en esta enfermedad, es de suma importancia que todo el personal esté capacitado para poder diagnosticar y tratar de forma adecuada a estos pacientes, porque como veremos más adelante, del resultado del que nosotros instauremos el tratamiento en tiempo y forma correcto, dependerá la evolución satisfactoria de este paciente. Así que vamos a abordar este tema. La plática está centrada principalmente en tuberculosis pulmonar, y como les decía, pues desafortunadamente, pese a todos los avances que la medicina ha tenido, los pacientes increíblemente se siguen muriendo de tuberculosis. Se estima cerca de 17,000 casos diagnosticados nuevos cada año en nuestro país, lo cual representa cerca de un 2,500 defunciones por año. Muchos de estos casos incluso desafortunadamente no son diagnosticados durante la vida, y son diagnosticados en estudios post-mortem. ¿Por qué es tan difícil poder controlar la tuberculosis? Bueno, es que desafortunadamente la cadena epidemiológica que Mycobacterium tiene es bastante complicada. Necesitamos un agente causal que pueda producir la enfermedad y, como veremos, un agente sumamente fuerte, un reservorio y una fuente de infección donde se pueda alojar este microorganismo, un mecanismo de transmisión y evidentemente un huésped susceptible de enfermarse de Mycobacterium tuberculosis. Como bien lo sabemos, la tuberculosis, el mecanismo de transmisión es a través de la vía inhalada, ¿sí? Cuando un paciente sintomático respiratorio expectora y a través de las pequeñas gotas conocidas como gotitas de flush que emite cada vez que tose, recordemos que muchas veces estas gotas ni siquiera son visibles al ojo humano, a través de estas pequeñas secreciones es donde van cargados los bacilos y el paciente tiene el riesgo de aspirarlos. Se dice que en promedio necesitamos aspirar o inhalar una carga bacilar desde 10 hasta 200 bacilos, y que con ello puede ser suficiente para que un paciente entre en contacto con Mycobacterium tuberculosis. Y donde entra el médico, pues evidentemente es en tratar de ganar la batalla para que este paciente salga bien librado de una enfermedad por tuberculosis y que no tenga que tener un desenlace catastrófico como ocurre en algunos otros casos. Recordemos algunas cosas que vimos en la facultad, compañeros. El agente etiológico pertenece al orden de los actinomicetales, corresponde a la familia Mycobacteriaceae y se han reconocido cerca de 90 microorganismos. Muchas de estas bacterias o micobacterias pueden habitar de forma saprófita en algunas estructuras del cuerpo, como es, por ejemplo, en la vía urinaria. Sin embargo, las que más nos interesan a nosotros son las que conforman el complejo Mycobacterium tuberculosis, que está constituido por 5 diferentes micobacterias. La principal de ellas, la que tenemos con mayor porcentaje en nuestro estado, es Mycobacterium tuberculosis, pero también pueden haber algunos pacientes que estén infectados por Mycobacterium bovis, sobre todo los pacientes que están expuestos a leche de bovinos infectados, Mycobacterium africanum, que es muy poco frecuente en nuestro país, Mycobacterium caneti y Mycobacterium microti, que es el que habitualmente infecta a los roedores.
¿Por qué es tan difícil poder penetrar a una micobacteria a través de los medicamentos? Bueno, pues porque Mycobacterium tuberculosis a lo largo de los años ha tenido cada vez una mejor estructura. Las proteínas producen un sustrato fundamental para producir un fenómeno de hipersensibilidad retardada, y es precisamente las características proteicas de Mycobacterium lo que condicionan la aparición de la reacción tuberculínica cuando se aplica el PPD. Tiene también ácido micólico. El ácido micólico ha sido sumamente estudiado, puesto que es el ácido que le confiere la peculiaridad de su tinción. Si recordamos, Mycobacterium tuberculosis se ve de tonos rositas y es precisamente el ácido micólico el que produce esta peculiaridad. Le permite además tener resistencia a la desecación. En promedio, el Mycobacterium tuberculosis puede permanecer incluso suspendido en el aire hasta por 6 horas. Además, el ácido micólico le promueve resistencia para ser destruido por los macrófagos alveolares. Por eso muchas veces nos gana la batalla destruyendo los macrófagos y condicionando su mayor replicación. Por supuesto que más en nuestro estado, quizá el 70% de todos los oaxaqueños que vivimos en esta ciudad hemos estado expuestos en algún momento de nuestra vida a Mycobacterium tuberculosis, y seguramente muchos de nosotros expuestos desde que éramos unos niños. La exposición no necesariamente indica que tengamos que tener enfermedad. La exposición puede traducirnos únicamente infección tuberculosa más no enfermedad. Sin embargo, existen algunos factores de riesgo que pueden hacer que el paciente desencadene la enfermedad. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo? Bueno, uno de los principales, la desnutrición, el alcoholismo, la edad avanzada, y en los últimos años, algo que ha ganado muchísimo porcentaje, la coexistencia de VIH-Sida con tuberculosis. La diabetes mellitus tampoco la podemos dejar a un lado, específicamente en el caso de pacientes diabetes mellitus descontrolados o con poco apego al tratamiento, pacientes con insuficiencia renal crónica, enfermedades ocupacionales, neumoconiosis, pacientes con leucemia e incluso pacientes con tumores. En promedio, un paciente positivo para tuberculosis que no recibe tratamiento puede llegar a generar hasta 20 posibles contagios a lo largo de su enfermedad. Les decía entonces, necesitamos tener el contacto con el Mycobacterium tuberculosis a través de la vía inhalada, y que una vez que estos bacilos llegan hasta la parte final de nuestros alveolos y se ponen en contacto con los macrófagos alveolares, en el mejor de los casos los macrófagos alveolares fagocitarán a la micobacteria y hasta ahí quedará únicamente la infección, formando lo que veremos más adelante como el complejo de Ghon. Sin embargo, en algunos otros pacientes, el Mycobacterium empezará a ser capaz de replicarse dentro del macrófago, destruir al macrófago y nuevamente infestar el resto de macrófagos a su alrededor, produciendo así el inicio de la enfermedad tuberculosa. La tuberculosis la podríamos dividir en dos grupos: los pacientes que tienen una primoinfección y los pacientes que se enferman a través de una reactivación tuberculosa. Esta reactivación tuberculosa evidentemente está dada porque el paciente ya tuvo una primoinfección, y bien puede ser a través de una reinfección endógena o a través de una reactivación endógena. De todos los pacientes o de todas las personas que se expongan a Mycobacterium tuberculosis, cerca del 90% de las personas que se encuentren sanas van a tener únicamente bacilos latentes dentro de su cuerpo, es decir, se van a infectar, pero no se van a enfermar, que sería mucho de los casos seguramente de los oaxaqueños. Sin embargo, cerca del 10% no van a quedar como bacilos latentes. 5% de ellos van a desencadenar una tuberculosis primaria, una enfermedad, y el otro 5% de ellos van a desencadenar una tuberculosis años más tarde, por reactivación. Vean cómo ahora es diferente esto en la coexistencia VIH-Sida. Los pacientes VIH-Sida tienen el 50% de probabilidades de enfermar con tuberculosis. Solamente el 50% quedará con una TB latente, que en cualquier momento, cuando el paciente continúe con su inmunodepresión o desencadene algún otro tipo de enfermedades oportunistas, puede presentar infección y enfermedad por tuberculosis.
Una de las principales herramientas que tenemos, sobre todo en la medicina de primer contacto, es la realización del VAR, la vaciloscopía, como comúnmente le llamamos. El VAR lo que hace es detectar el ácido micólico a través de la tinción que se hace con decoloración con alcohol ácido. El VAR, por supuesto, que requiere de que la persona que lo revise tenga capacitación adecuada para poderlo leer, pues no existe, como en muchos casos, que pueda haber falsos positivos. Algunas de las causas de falsos positivos de un VAR puede ser la presentación de coccidios, Cryptosporidium, nocardia sobre todo, o incluso confundirlo con micobacterias ambientales. Para que una vaciloscopía sea apropiada, nuestra norma oficial mexicana nos sugiere que desde el primer momento, eso es súper importante, en el primer momento que nosotros identifiquemos a un paciente sintomático respiratorio, aun cuando no venga en ayunas, aun cuando el paciente ya haya comido, aun cuando haya tomado medicamentos, etcétera, en ese momento debemos de pedirle una muestra de expectoración y mandarla a análisis al laboratorio. ¿Por qué? Porque a veces si nos esperamos a que el paciente nos dé la primer muestra hasta el día siguiente, perdemos tiempo. Hay pacientes que a veces ya no regresan. Entonces, una de las estrategias que se propone dentro de la normativa para tuberculosis es que desde el primer momento que nosotros identifiquemos a un paciente sintomático respiratorio con sospecha de tuberculosis, le pidamos en ese momento la primera vaciloscopía bajo la condición que venga el paciente. Porque además, se solicitan siempre 3 estudios de vaciloscopía. La primera muestra tiene cerca del 70% de posibilidades de que podamos obtener un diagnóstico ahí. Entre la segunda y la tercera muestra, nuestro porcentaje de factibilidad de encontrar micobacteria, si la primera fue negativa, va disminuyendo. Por lo tanto, les recuerdo, es muy importante. Desde el primer momento que vemos a un paciente con sospecha de tuberculosis, hay que solicitar la vaciloscopía en ese momento. Se han propuesto varias clasificaciones para definir y para encasillar a cada paciente con tuberculosis, y eso también nos traduce con respecto al tratamiento. Una de las principales que utilizamos es la clasificación de la ATS y la clasificación de la OMS. Revisemos la de la ATS. La ATS clasifica la tuberculosis en 5 diferentes grados, y esto se basa en cómo se encuentra ese paciente en el momento en el que lo vemos. Por ejemplo, la clase 1 nos habla de pacientes que no tienen historia de exposición y que nosotros determinamos que el paciente tampoco tiene infección. Recordemos, infección es contacto con la micobacteria sin que desarrolle la enfermedad. Si el paciente no tiene ni exposición ni infección, evidentemente su PPD va a ser negativo y por lo tanto lo encasillamos en una clase 0. Pero si el paciente nos resulta que es PPD positivo y nos comenta que ha tenido exposición o nosotros sospechamos de una probable exposición a tuberculosis, lo encasillamos como un paciente 1. El ATS2 será el paciente que tiene infección pero que no tiene enfermedad. El PPD es positivo, las vaciloscopías son negativas y no tenemos ninguna evidencia clínica ni radiológica de tuberculosis. Es decir, en el ATS2 es donde nos encontramos seguramente la mayoría de las personas que hemos ya estado en contacto con la micobacteria. La clase ATS3 es el paciente con enfermedad activa, historia de exposición o evidencia microbiológica a través de vaciloscopía, cultivo o muestras de biopsia, en la cual ya determinamos que el paciente sí está con enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. El estadio 4 o la clase 4 son las secuelas, esos pacientes que nos dicen que ya tuvieron historia de tuberculosis o que en base a nuestra historia clínica creemos que estuvo enfermo por tuberculosis y que a lo mejor tuvo curación espontánea o que incluso requirió tratamiento y se curó. Sin embargo, quedó con alguna evidencia radiológica o evidencia clínica de secuelas, pero no encontramos evidencia de enfermedad actual. Y finalmente, el ATS3. Esta clase es donde habitualmente ponemos a todos los pacientes cuando recién lo estamos viendo. Sospecha de tuberculosis. Es un paciente que está en estudio y que está pendiente de diagnóstico. La norma nos dice que en el rubro de ATS5 solamente podemos tener al paciente 2 meses, que habitualmente es el tiempo que tarda en tener el cultivo de Lowe-Stein-Jensen para poder después entonces encasillarlo como enfermo actual o como secuelas, etc. La clasificación que nos propone la OMS
Bueno, esta se basa en 4 diferentes categorías. La primera categoría es aquellos pacientes de casos nuevos con baciloscopía positiva que tienen tuberculosis pulmonar, que tienen evidencia de baciloscopía negativa, pero que nosotros vemos afección radiológica amplia. También aquí se encasillan los pacientes con enfermedad concomitante por VIH o las formas graves de tuberculosis extrapulmonar. En la clase 2, los pacientes que tienen una baciloscopía positiva tratada previamente, es decir, pacientes en recaída, con tratamiento post-interrupción o pacientes con fracaso al tratamiento. En el grupo 3, tuberculosis pulmonar nueva con baciloscopía negativa y otras formas menos graves de tuberculosis extrapulmonar. Y en el grupo 4, los casos crónicos de tuberculosis multidrogo resistente que tienen todavía una baciloscopía positiva después de haber recibido un retratamiento supervisado. Como pueden ver, entre más va avanzando la clasificación, el paciente se encuentra en un estado mayor de gravedad. Revisemos algunos aspectos que nuestra norma oficial mexicana de 1993 nos ofrece. ¿A qué le llamamos nosotros un caso probable de tuberculosis? A cualquier paciente sintomático respiratorio, fíjense bien, sin importar el tiempo de evolución, sobre todo en lugares tan endémicos como nuestro estado, cualquier paciente que tenga manifestaciones de tos y flemas ya es un caso probable de tuberculosis y por lo tanto estamos en la obligación de realizar los estudios pertinentes. En el caso de los niños se considera como caso probable, aquí sí, si el síntoma lo ha tenido durante 2 semanas o más tiempo. ¿A qué le llamamos caso de tuberculosis? Bueno, al paciente que ya tiene diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Y lo subdividimos en caso confirmado o caso no confirmado. Un caso confirmado es aquel que hemos comprobado a través de una baciloscopía, un cultivo o un estudio de histopatología. Y un caso no confirmado es aquel paciente por el cual, a través de nuestra sugerencia clínica, creemos que el paciente tiene tuberculosis. Nuestra sospecha es muy fuerte, pero aún no le hemos logrado confirmar la enfermedad a través de un estudio bacteriológico que inicialmente nos salió negativo. Caso de una probable TB meningia. Son aquellos pacientes que tienen cefalea y o vómito y o afección de pares craneales y o alteraciones del estado de alerta por más de 7 días con o sin antecedente de contacto. Muchos pacientes no saben que estuvieron en contacto con un paciente con tuberculosis y por lo tanto nos pueden decir que creen que nunca lo han tenido. Contacto: cualquier persona en relación directa con un enfermo, por supuesto, incluido el personal de salud. ¿Cómo hacemos la identificación y el diagnóstico entonces? Bueno, tenemos que hacer búsqueda de casos en grupos de alto riesgo en cualquier muestra, excepto en orina. Recordemos que en orina podemos tener micobacterias saprófitas. Si nosotros vemos entonces a un paciente sintomático respiratorio, tenemos la obligación de enviar una baciloscopía. Si además este paciente tenemos evidencia de que es diabético, sospechamos de VIH o está confirmado que tiene VIH, es un paciente desnutrido, es un paciente con falla cardíaca, es decir, es un paciente con factores de riesgo, todavía estamos más aún obligados de hacer la búsqueda intencionada de tuberculosis. Siempre nos preguntamos, ¿debemos de mandar todos los pacientes a cultivo? Sobre todo en los hospitales de primer contacto, en los cuales no se tiene este recurso tan a la mano, o a veces son cuestiones un poco más administrativas para poder llevar a cabo el estudio de cultivo. Bueno, no todos los pacientes son candidatos en un inicio a un estudio de un cultivo de Lowe Sten-Jensen. Si bien es cierto, la norma nos dice que si la primera serie de 3 baciloscopías resulta negativa, nosotros seguimos teniendo evidencia clínico-radiológica de tuberculosis, debemos repetir la baciloscopía. Si la segunda serie de 3 baciloscopías nos resulta negativo, es momento de realizar entonces el cultivo de Lowe Sten-Jensen. Lo que sí es indicación de enviar a cultivo es cualquier tejido u órgano en el cual nosotros tengamos sospecha de tuberculosis. Hablemos otro poco de la baciloscopía. Bueno, la baciloscopía es una tinción de Ziehl-Neelsen y podemos tener 3 tipos de baciloscopías. Las baciloscopías que nos reportan como negativas, en las cuales a través de revisar 100 campos, el especialista no vio ningún bacilo. Positiva cuando ve 1 o más en una lectura de 100 campos. Y de control, la que habitualmente nosotros en un paciente que está bajo tratamiento le realizamos de forma mensual.
Para que una baciloscopía pueda salir positiva, habitualmente lo que se hace entonces es, de la muestra de flema que el paciente nos da, se utiliza 1 mililitro que se pone en un barrido en diferentes laminillas. Y las laminillas es lo que va revisando el personal de laboratorio clínico, y tiene que revisar al menos 100 campos para estar completamente seguro que en 100 campos no vio ni un solo bacilo. Pero resulta que para que nosotros podamos tener una baciloscopía positiva, es decir, ver aunque sea un solo bacilo en 100 campos, necesitamos que existan 10,000 bacilos por mililitro de muestra, 10,000. Pero si el paciente solamente expectora 1,000 bacilos en 1 mililitro de muestra, eso no significa que el paciente no tenga tuberculosis, significa que vamos a tener una baciloscopía negativa. Pero si nuestra sospecha clínica sigue siendo alta, tenemos la obligación de buscar intencionadamente el bacilo a través de otros métodos diagnósticos, incluso de que, si nuestro criterio médico lo considera, iniciar el tratamiento de prueba. La baciloscopía, pues les pongo al fondo de la pantalla una imagen de cómo se pueden observar los Mycobacterium, que son como estos pequeños bastones en color rosita, bajo un fondo azul, y nos lo reportan en número de cruces. Entre más cruces nos reporten, más carga bacilar tiene ese paciente. Si nos lo reportan como negativos, es que hubo 100 campos revisados y no se observó ni un solo bacilo. Una cruz es que hubo de 1 a 9 bacilos en 100 campos, y de hecho nos lo informan numéricamente. Se vieron 3 bacilos en 100 campos. Una sola cruz sin que nos pongan el número reporta de 10 a 99 bacilos en 100 campos. 2 cruces de 1 a 10 bacilos, y aquí el laboratorista solo requiere observar 50 campos. 3 cruces, más de 10 bacilos por campo, solo necesita observar 20 campos. Y si nos reporta 4 cruces, cuidado, es un paciente altamente bacilífero, incontables bacilos. La baciloscopía es un método a través del cual se pueden ver bacilos de Mycobacterium. También nos puede reportar bacilos muertos. Por eso es que habitualmente cuando se inicia el tratamiento, la norma dice que podemos incluso llegar a tener baciloscopías positivas hasta el 3er mes, en base al tiempo en el cual el medicamento ya empezó a hacer efecto en el paciente, y todavía el paciente es capaz de expectorar bacilos, pero habitualmente pueden ser bacilos ya muertos. El cultivo. El cultivo de Lowenstein-Jensen se considera como el estándar de oro para el diagnóstico de la tuberculosis, puesto que, si bien les decía que una baciloscopía se requiere de cerca de 10,000 bacilos por mililitro de muestra, para un cultivo solamente necesitamos 10 bacilos. Con 10 bacilos es suficiente. Una de las limitantes terribles que tenemos con el cultivo, pues, es que necesitamos esperar cerca de 2 meses para poder tener el resultado negativo o positivo. Por eso es que, cuando nuestra sospecha clínica y radiológica es muy alta, lo prudente es enviar el cultivo de Lowenstein-Jensen y iniciar el tratamiento de prueba. En tanto nosotros tengamos el cultivo, normaremos la conducta de continuar el tratamiento o de suspenderlo en base al resultado. Hay algunos casos específicos en los cuales el cultivo tiene la indicación precisa. Les decía hace un momento, 2 series de baciloscopías negativas, sospecha de tuberculosis extrapulmonar, coexistencia de tuberculosis VIH-Sida, cuando sospechamos de fracaso, tuberculosis en niños, y cuando sospechamos de farmacoresistencia. Son indicaciones precisas de realizar el cultivo de Lowenstein-Jensen. El cultivo también nos ayuda porque, además de que requiere muy pocas bacterias para poder identificar la presencia o no, nos identifica también la cepa. Sobre todo ahora en la coexistencia de tuberculosis VIH, esto nos sirve mucho porque a veces los pacientes no están infectados por las micobacterias habituales que podemos tener del complejo Mycobacterium tuberculosis. A veces pueden tener otro tipo de micobacterias atípicas, Faecium, Canetti, etc. Existen otros métodos. Estos desafortunadamente no están quizá tan a la mano en la medicina de primer contacto, y algunos de ellos incluso en nuestro estado no contamos con ello, pero siempre es bueno saber que existen otros métodos diagnósticos para que en caso necesario podamos hacer el envío de estos pacientes. Además del cultivo de Lowenstein-Jensen, existen cultivos líquidos, el cultivo de Midget, que puede tener crecimiento en cerca de 15 días, los hemocultivos,
Actualmente en el Coesida Capacit se realiza el PCR por GenExpert, que además puede detectar el gen de resistencia para rifampicina, lo cual es una gran ayuda en el tratamiento. Y algunos otros estudios como la cromatografía, las técnicas de auramina-rodamina, el septic check, etcétera. Muchos otros métodos para poder echar mano para el diagnóstico. El PPD, hablemos un poco del PPD. Bueno, desafortunadamente en nuestro estado, siendo un estado endémico de tuberculosis, seguramente muchos de nosotros vamos a resultar positivos a una prueba de PPD sin que ello represente que estemos enfermos, quizás sí infectados únicamente. El PPD nos ayuda mucho en niños, su mayor utilidad la tiene en niños. ¿Cómo consideramos un PPD reactor o un PPD positivo? Bueno, a la persona que tras las 72 horas de haber sido inoculada con el derivado proteínico purificado, presenta una induración intradérmica de 1 centímetro o más en el sitio de aplicación. La aplicación, les recuerdo, tiene que ser sobre el antebrazo, tiene que ser específicamente subcutánea, se debe de formar la elevación, la pápula, como vemos en la fotografía, a lo que se le conoce como el método de Mantoux. Y la lectura que debemos hacer en niños menores de 5 años con o sin BCG, recién nacidos, desnutridos y personas inmunodeprimidas, únicamente requerimos 5 milímetros o más. En ellos se quita el criterio de 1 centímetro o más, y en los niños menores de 5 años y personas con inmunodepresión, con 5 milímetros se considera ya un PPD positivo. El PPD también nos ayuda mucho en el estudio de contactos para poder iniciar tratamiento profiláctico a los pacientes que así lo requieran. La norma oficial también nos estipula algunas otras connotaciones. ¿A qué le llamamos abandono? Bueno, a la interrupción del tratamiento por 30 días o más. Si el paciente interrumpe el tratamiento menos de ese tiempo, no se considera abandono, pero ya se considera un factor de riesgo muy alto para poder generar fármacoresistencia. Fracaso. El fracaso es la persistencia de bacilos al término del tratamiento confirmado por cultivo. Recaída. La recaída es la reaparición de bacilos en expectoración después de que el paciente había egresado del tratamiento por curación. Es decir, terminó el tratamiento, tuvimos un cultivo negativo, 6 meses después el paciente nuevamente presenta síntomas respiratorios y encontramos bacilos nuevamente. Y curación. Curación es el caso que termina el tratamiento, desaparecen los signos en el paciente y tiene baciloscopías negativas en los últimos 2 meses o un cultivo negativo al final del tratamiento. ¿Cuál es la norma entonces que debemos de hacer en base a estos pacientes? Bueno, cuando nosotros tenemos a un paciente que ha tenido abandono al tratamiento, hay que reingresarlo a un tratamiento de tuberculosis. Cuando el paciente ha tenido un fracaso al tratamiento, habitualmente se va a requerir de estudios de cultivo para poder determinar si ese paciente no ha hecho multiresistencia a fármacos y poder normar la conducta terapéutica que tendremos con él. Y en el caso de que el paciente haya sido ya curado y recaiga, requeriremos dar un retratamiento. Algunos otros conceptos de nuestra norma con respecto a la resistencia. Le llamamos fármacoresistencia a un paciente que no es susceptible a la acción de uno o de más de un fármaco, pero que estos fármacos no incluyan 2 de los principales que incluye nuestro régimen primario, que es isoniazida y rifampicina. Cuando un paciente es resistente a isoniazida y a rifampicina, lo llamamos como multifármaco resistente, ¿sí? O multidrogo resistente. Y un paciente multitratado, pues es aquel paciente que ha tenido 2 o más tratamientos antituberculosos. Muchas veces el éxito de que el paciente no vaya a generar resistencia radica no solamente en el paciente, radica también en el médico, en que nosotros tengamos el apego estricto y supervisado al tratamiento que le demos al paciente. El abandono o simplemente que el paciente deje de tener su medicamento por una semana, semana y media, eso simplemente ya es riesgo para que el paciente pueda desencadenar fármacoresistencia y por ende le estamos quitando la posibilidad de curarse de una enfermedad que bien llevada puede ser curativa en el 95% de los casos. La quimioprofilaxis. Esta consiste en la administración del fármaco isoniazida. Se debe de administrar a los contactos que lo requieran con el objetivo de prevenir en ellos la aparición de enfermedad tuberculosa.
Habitualmente la quimioterapia se da por 6 meses y está indicada para todos aquellos pacientes que han tenido contacto con el enfermo, que son menores de 5 años, hayan o no sido vacunados con BCG y en los cuales hayamos descartado mediante baciloscopía o estudios de imagen tuberculosis activa. Se le da también por 6 meses a todos aquellos contactos de 5 a 14 años que no hayan sido vacunados con BCG. Si ya fueron vacunados, no requieren la profilaxis, en los cuales también se haya descartado tuberculosis activa. Y se tiene que dar cerca de 12 meses, todo el año de quimioprofilaxis, a todos aquellos pacientes que tengan 15 años o más, que tengan evidencia de VIH u otro inmunocompromiso en los cuales se haya descartado tuberculosis activa. Les recalco, antes de dar quimioprofilaxis, es muy importante haber descartado tuberculosis. Lo primero no es iniciar la quimioprofilaxis a los contactos. Lo primero es descartarles tuberculosis y hasta entonces iniciar la quimioprofilaxis. La dosis que se da por kilogramo de peso es de 5 a 10 miligramos por kilogramo por día. Se administra, como les decía, durante 6 meses o 12 meses si el paciente es inmunocomprometido. En los pacientes que pesan más de 50 kilos, la dosis estándar es de 300 miligramos al día. Hablemos ahora del tratamiento. Los fármacos de primera línea con los que tenemos para atacar a Mycobacterium tuberculosis, pues los conocemos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Existen otros fármacos que son los que utilizamos en los tratamientos de segunda línea o de tercera línea, en los cuales ya se incluyen medicamentos como aminoglucósidos, quinolonas, y habitualmente los aminoglucósidos son de administración parenteral, es decir, el paciente requiere estar siendo inyectado todos los días. Algunos de estos medicamentos, la estreptomicina, protonamida, ofloxacino, caramicina, etionamida, cicloserina, ciprofloxacina, clofazimida y capreomicina. Este tratamiento tiene que ser ya dirigido por el comité de vigilancia, por el comité de farmacoresistencia. Como médicos de primer contacto, lo que más nos debe de interesar es contar con el tratamiento primario, ¿sí? Y saber administrarlo de la forma adecuada en el momento adecuado. ¿Cómo va nuestro tratamiento? Bueno, a todo caso nuevo de tuberculosis pulmonar se le debe de iniciar el tratamiento primario acortado durante 6 meses. ¿En qué consiste este tratamiento primario acortado? En la administración de lunes a sábado, ¿sí?, de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante 60 dosis, que habitualmente comprende 2 meses. Pero lo prudente, como seguramente todos ustedes lo hacen en sus unidades médicas, es llevar el control con la hoja de registro diario del paciente para poder saber exactamente que estamos dando las 60 dosis. Seguido de 45 dosis o 4 meses de tratamiento de sostén, que son isoniazida y rifampicina administrada lunes, miércoles y viernes. En el caso de pacientes que tengan tuberculosis meningea, tuberculosis ósea o tuberculosis diseminada, tuberculosis miliar, el tratamiento se tiene que extender a 1 año. El tratamiento de abandono, fracaso o recaída comprenderá un retratamiento primario. Este ya se va hasta 8 meses, en el cual damos durante los primeros 2 meses el tratamiento que habitualmente daríamos en un primario acortado, pero hay que incluir una inyección diaria de streptomicina durante 2 meses, seguido de 1 mes de los 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y después 5 meses de tratamiento lunes, miércoles y viernes con isoniazida, rifampicina y streptomicina. En el caso de fracaso, etambutol es aquí, disculpen, etambutol. En el caso de fracaso, abandono o recaída a este tratamiento primario, el tratamiento tendrá que ser estandarizado. Desde aquí ya necesitamos hacer estudios de farmacoresistencia y el paciente habitualmente tiene que ser ya tratado en segundo nivel o en tercer nivel y tenemos que tener la batería completa de medicamentos antes de iniciar el tratamiento. Por lo tanto, es importante que ustedes, en cuanto documenten que el paciente tiene abandono, fracaso o recaída, el paciente sea enviado a un segundo nivel o idealmente a un tercer nivel para poder hacer todos los estudios pertinentes y darle el tratamiento óptimo a nuestros pacientes. El tratamiento que la norma oficial mexicana propone como retratamiento estandarizado, si se fijan, ya se va hasta 18 meses de tratamiento. Por eso es tan difícil a veces poder tratar a un paciente que ya ha tenido algún problema con su tratamiento primario, porque cada vez el tratamiento va siendo de más tiempo, hay administración de medicamentos parenterales,
y por lo tanto el paciente es mucho más fácil que pueda abandonar el tratamiento nuevamente, y sobre todo como personal médico la limitante que nos pone es que tenemos que esperar hasta contar con los estudios de cultivo y además poder tener el lote completo de medicamentos para poder administrárselo al paciente. En los casos en los que el paciente incluso ya tuvo fracaso, abandono o recaída a un retratamiento primario, tendrá que tener un tratamiento individualizado para poder encontrar cuáles son los fármacos en base a la drogosensibilidad de su cultivo y darle el tratamiento más adecuado. Cuando tenemos pacientes que pesan menos de 50 kilogramos, lo ideal es hacer el ajuste exacto en base al kilogramo de peso que tiene el paciente, y pues la norma oficial que todos tenemos en nuestras clínicas nos marca cuáles son los gramajes adecuados, la dosis máxima que podemos administrar a los pacientes y las dosis intermitentes para uno de los diferentes fármacos. Hablemos un poco de las reacciones adversas. Una de las principales reacciones que tiene el tratamiento antituberculoso pues es la presentación de afección hepática. Tenemos que hacer una supervisión idealmente mensual con pruebas de funcionamiento hepático, ver que las transaminasas no hayan elevado y estar muy atentos, sobre todo en los pacientes diabéticos, a cualquier dato que nos pueda sugerir inicio de neuropatía secundario al tratamiento o alteraciones de la visión secundarias al uso de etambutol. La actividad de los medicamentos antituberculosos, pues como podemos ver en esta imagen, la rifampicina prácticamente es el único medicamento que es capaz de actuar a nivel del calcio. El resto de los medicamentos tienen acciones intracelulares y extracelulares. El etambutol se considera uno de los mejores bacteriostáticos con los que contamos, por lo tanto siempre debe de ser administrado el tratamiento completo, las 4 drogas. Esta es una de la estrategia principal para que en nuestro país la tuberculosis pueda ser tratada de forma correcta. El tratamiento estrictamente supervisado, que el paciente vaya y que en nuestra presencia el paciente ingiera las tabletas, ¿sí? Y que estemos completamente seguros de que las ingirió, y evidentemente pues que nosotros tengamos el adecuado tacto para hacer que este paciente no vaya a abandonar nuestro tratamiento. Actualmente ya existe la combinación de los 4 medicamentos en una sola tableta, lo cual es de mucha ayuda para la adherencia al tratamiento con los pacientes. Las tabletas de Dotval, que contienen 150 miligramos de rifampicina, 75 de isoniazida, 400 de piracinamida y 300 de etambutol. Esta tableta entonces, si nuestro paciente pesa más allá de los 50 kilos, con 4 tabletas que le demos al día estamos cubriendo la dosis necesaria, puesto que la fase del tratamiento primario acortado en su fase intensiva, aquí les pongo el gramaje que debe de requerir para que esté pacientes mayores de 50 años para que el tratamiento sea adecuado. Y la fase de sostén, entonces nosotros lo que tenemos que hacer pues es únicamente sacar el gramaje adecuado en base al kilogramo de peso, y no se les olvide, conforme el tratamiento va avanzando, el paciente debe recuperar peso. Por lo tanto, si iniciamos únicamente con 2 o con 3 tabletas y el paciente gana peso, tenemos que estar seguros de que no requiera una adición de otra tableta más en el avance del tratamiento. La tuberculosis diseminada, pues como les comentaba, miliar, ósea y meningia, requiere un tratamiento intensivo de 2 meses de las 4 drogas, seguido de 10 meses de fases de sostén de isoniazida y rifampicina. El control, ¿cómo se hace el control? El control debe ser mensual a través de control clínico, la consulta que le demos, y bacteriológico. Decimos que es favorable cuando a partir del tercer mes nosotros tenemos una baciloscopía negativa, pero decimos que es desfavorable cuando persista positiva tras el 4.º mes de tratamiento o el paciente haya negativizado baciloscopías y nuevamente presente baciloscopías positivas. Si el paciente se encuentra en este punto, es el momento de referirlo para su correcto rediagnóstico y retratamiento. En los pacientes con VIH, a estos pacientes se les debe hacer baciloscopía estricta a todo aquel que presente tos y flemas. Deben de hacérseles sus pruebas de PPD, eso lo definirá el infectólogo en base también al momento actual en el que se encuentra el paciente. Y en los casos de PPD positivo, pues buscar tuberculosis activa. Los pacientes que tengan un recuento de CD4 menor de 200.000 deberá evaluarse en base a la sintomatología clínica por el riesgo-beneficio que podamos tener. Y a los PPDs positivos, pero sin enfermedad activa, se les debe de dar profilaxis con isoniazida.
Farmacoresistencia. Todo aquel paciente que tenga sospecha o diagnóstico de farmacoresistencia tiene que ser evaluado por el Comité Estatal de Farmacoresistencia. En la tuberculosis multidrogo resistente debemos demostrar por cultivo la presencia de bacterias resistentes a la isoniazida y a la rifampicina en forma simultánea, independientemente de que sean resistentes o no a otros fármacos. En el retratamiento de la tuberculosis, desafortunadamente, sí, compañeros, en muchos casos es nuestra culpa. La culpa de que el paciente se vuelva multidrogo resistente a veces es porque por cuestiones adversas quizá a nosotros, no tenemos el tratamiento en la clínica, se nos terminó y en lo que lo conseguimos a lo mejor nos dicen que tarda una semana más, o a lo mejor estamos dando un tratamiento que se nos está por caducar el siguiente mes, o incluso que el tratamiento ya se caducó, o de repente nos fuimos de vacaciones y se nos pasó dejar el tratamiento con nuestra enfermera comunitaria, etcétera. Entonces, es sumamente importante que nosotros le hagamos entender al paciente que el apego es fundamental para su tratamiento. Les repito, incluso a veces con una sola dosis que el paciente no reciba, eso ya puede predisponerlo para una farmacoresistencia. Por lo tanto, es nuestra obligación tener el lote completo de medicamentos antes de iniciar el tratamiento y dar el tratamiento adecuado, supervisado. A veces pecamos de confiados y le damos al paciente todo el lote de medicamentos o le decimos, vengan 15 días y llévese sus pastillas. Y resulta que el paciente regresa y nos dice, ¿sabe qué? Me dolió la panza con el tratamiento que me dio, lo suspendí toda la semana y vengo para que me dé algo porque me duele el estómago. Ese tipo de cosas son las que nosotros debemos de tener cuidado de que no sucedan. Es nuestra obligación tener un tratamiento estrictamente supervisado cuando tenemos a un paciente con tuberculosis. Por supuesto que también hay causas por las cuales el paciente puede hacer farmacoresistencia y que dependen evidentemente de ellos, ¿no? Que nosotros hagamos toda nuestra labor como médicos tratando de concientizarlo y haciendo el tratamiento supervisado. Y pues seguramente recordarán, ¿no? Muchos cuando hicimos el servicio social, literalmente teníamos que ir a buscar al paciente hasta la puerta de su casa y hacer casi pidiéndole por favor que se tomara las pastillas. ¿Por qué un paciente puede hacer multidrogo resistencia? Bueno, pues por resistencia primaria o inicial, es decir, que el paciente se infectó con bacilos resistentes. O que por abandono al tratamiento o por mal apego al tratamiento, el paciente desarrolló la resistencia. Sus bacilos que no eran resistentes ahora se volvieron resistentes. A eso se le llama adquirida o secundaria. Que el paciente tenga polirresistencia a otros fármacos. Que el paciente sea multidrogo resistente. Que haya tenido fracaso farmacológico, recaída bacteriológica, abandono o mala adherencia. Este término XDR-TB nos traduce los pacientes que son multidrogo resistentes, pero a muchos más fármacos de isoniazida y rifampicina y fármacos de segunda y de tercera línea, es decir, pacientes con mucha dificultad para encontrarles el tratamiento óptimo, pacientes en los cuales la esperanza de curación va disminuyendo cada vez más. Y en rojo tenemos los países que han reportado casos de tuberculosis. Estos son reportes un poquito antiguos, del 2008, pero vean, México tiene de estos casos. Entonces, la asociación de los fármacos previene la reaparición de resistencias al evitar la selección de mutantes resistentes naturales. Literalmente le tenemos que dar al Mycobacterium tuberculosis por todos los lados. Algunos conceptos básicos de retratamiento. ¿Cuál es el mejor retratamiento? Bueno, les repito, perdón que insista tanto con esto, pero de verdad es lo más importante. La instauración de un buen tratamiento inicial, 60 dosis de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, 45 dosis de isoniazida, rifampicina de forma terciada, es la mejor forma de que un paciente no haga una tuberculosis farmacoresistente. Porque habitualmente cuando el paciente ya lo hace, pues necesita ser evaluado por el Comité Estatal de Farmacoresistencia, quien va a dictaminar y a revisar el caso y determinará cuál será el tratamiento que se le tiene que dar al paciente, ¿sí? ¿En qué pacientes hay que sospechar multidrogo resistencia? Bueno, en aquellos pacientes que ya hayan sido tratados previamente con fármacos antituberculosos, que hayan tenido contacto con personas con tuberculosis en las cuales se sepa que esa persona que lo contagió probablemente era resistente o sepamos que era resistente. Cuando vemos que no hay respuesta al tratamiento, nuestra vaciloscopía, a pesar de tener un buen tratamiento supervisado, sigue siendo positiva tras el cuarto mes. O que tengamos resultados evidentes de que después del tercer mes de tratamiento el paciente sigue teniendo cultivo o vaciloscopía positiva.
¿Cómo lo confirmamos? Pues necesitamos hacer a fuerza un cultivo de Lowenstein-Jensen con drogosensibilidad para poder determinar si es resistente a isoniazida rifampicina o a otra droga. Y antes de iniciar el tratamiento tenemos que tener la disponibilidad de los fármacos para todo el periodo de tratamiento. Si son 18 meses, tenemos que tener el lote completo de los 18 meses y establecer una carta de compromiso con el paciente para que estemos seguros que va a llevar a cabo el tratamiento. Vean ustedes, si nosotros le damos al paciente un tratamiento primario de forma óptima, garantizamos una curación en el 95%. Por supuesto que habrá algunos pacientes, el 5%, los menos, que desafortunadamente tengan abandono, recaída o fracaso. Pero con un buen tratamiento garantizamos que el 95% de los pacientes se van a curar. Vean cómo conforme vamos avanzando en los escalones de tratamiento, el porcentaje de éxito disminuye. Un paciente que ha tenido o que requiere un tratamiento individualizado, que ya tenemos el cultivo y la drogosensibilidad, dándole los fármacos que creemos son los específicos para ese paciente, nuestra tasa de éxito apenas será de un 35%. De ahí la importancia de dar el tratamiento óptimo. Y finalmente, ya para terminar la plática, quisiera hablarles un poco de algunas imágenes de lo que nosotros podemos encontrar. Les pongo como inicio esta diapositiva que la recuerdo mucho desde que yo era estudiante y nos la recomendaba mucho el doctor que me impartió la clase de neumología. Nunca se olviden, la tuberculosis es la gran simuladora. Puede simular un tumor, puede simular una neumonía bacteriana, puede simular una meningitis, puede simular miomatosis uterina, puede simular alguna lesión lítica en los huesos que creamos que es cáncer o que es infecciosa. La tuberculosis puede tener cualquier tipo de manifestación, por eso le llamamos la gran simuladora. Por eso a veces cuando se trata de tuberculosis extrapulmonar supone un reto diagnóstico para el médico, porque no pensamos a veces inicialmente en tuberculosis. Cuando vemos un paciente con fiebre, tos, expectoración y además hemoptoicos, por supuesto que es lo primero que vamos a pensar, pero cuando vemos otro tipo de patologías o otro tipo de manifestaciones sintomáticas, a veces, habiendo descartado otras, pensamos en tuberculosis. Entonces no lo olviden, compañeros, la tuberculosis puede simular prácticamente cualquier enfermedad. Hablemos un poco de imágenes de tuberculosis pulmonar. Bueno, podemos encontrar un sinfín de evidencia radiológica, ¿sí? Desde imágenes de consolidación, crecimiento de adenomegalias, derrame, tuberculosis, datos de diseminación broncógena, afección parenquimatosa con o sin cavitación, diseminación broncógena, tuberculosis bronquial o diseminación hematógena. Y también vamos a ver algunas imágenes de secuelas, porque en las secuelas también muchas veces podemos creer que el paciente está asintomático, aunque recalco, si creemos que puede serlo, nuestra obligación es hacer por lo menos una baciloscopía. Esta es una imagen fluoroscópica de un tórax de 1987, cuando las placas radiológicas eran positivos y no negativos como son ahora, ¿no? Anteriormente los campos pulmonares o la imagen de los campos pulmonares se veía como una opacidad, actualmente lo vemos como una lucidez, y desde esos años les llamaba mucho la atención el oscurecimiento del ápice pulmonar, ¿sí? Cuando nosotros vemos una afección en el ápice pulmonar, tenemos que buscar con suma intención datos que nos sugieran tuberculosis. ¿Qué puede hacer la tuberculosis? Bueno, les decía, habitualmente cuando ingresa lo que hace es que produce un área de linfangitis hacia el ilio y después se localiza en las bases. Habitualmente aquí, si los macrófagos son capaces de destruirlo, el paciente lo que va a generar es un granuloma, ¿sí? Bacilos destruidos en el centro, que es el calcium, rodeado por una corona de linfocitos. El calcium no es más que bacilos y macrófagos muertos. Rodeado por una corona de linfocitos, algunas células hipolangas que llegan posteriormente, y con los años esta lesión se va calcificando. Cuando el paciente tiene esto, le llamamos que tiene una primoinfección, no está enfermo, está solo infectado. Pero de aquí puede ser el camino para que el paciente, cuando tenga algún dato de inmunocompromiso, la enfermedad se disemine nuevamente, o bien que el paciente pueda permanecer con ese nódulo durante toda su vida. Habitualmente, cuando el paciente tiene una primoinfección y desencadena la enfermedad, los lóbulos superiores es lo que se ve más comprometido, porque en estos sitios la tensión de oxígeno es más alta, pero especialmente es más deficiente el drenaje linfático, por lo tanto es más fácil que el Mycobacterium pueda sobrevivir. ¿Qué es el complejo de Ranke? La presencia de un nódulo periférico calcificado, linfangitis hacia el ilio y ganglios mediastinales. A esto le conocemos como datos de primoinfección, recalco, primoinfección, no enfermedad. Vean ustedes en esta radiografía. Si podemos ver, entonces observamos, ¿sí?, una imagen opaca, pequeña, bien delimitada, bordes perfectamente definidos, localizada en la base del lado derecho.
Esto es lo que se conoce como un nódulo de Ghon. Y si nos hiciéramos radiografías, les aseguro que por lo menos el 30 o quizás hasta el 40% de nosotros vamos a tener un nódulo de Ghon, que lo que nos traduce es pues aquella recuerdo de guerra cuando nosotros nos enfrentamos al Mycobacterium. Vean otra imagen, en la cual vemos la imagen del nódulo de Ghon, ¿sí? En muchos casos ya se ve prácticamente calcificado. Y lo que podemos ver también, ¿sí?, la presencia de ganglios en el mediastino. Este es el ilio, ¿sí?, pero acá arriba vemos una adenopatía y datos de linfangitis. Y hasta abajo el nódulo de Ghon, ¿sí? Les hago un acercamiento del área de linfangitis. Vean, se desplaza del ilio hacia la base. Cuando los nódulos de Ghon no están en la base y se van hacia los ápices pulmonares, se les llaman focos de Simon o focos de Simón, que muchas veces es difícil verlos porque nos los enmascara el cuerpo de la clavícula. Tenemos que revisar muy a detalle las radiografías para poder buscarlos, ¿sí? Esta placa que pudiera pasar como prácticamente normal, si buscamos detrás de esta clavícula, ahí podemos encontrar otro foco de Simon, ¿sí? Una opacidad perfectamente bien delimitada, redondeada, bordes bien definidos, localizada en un ápice pulmonar. ¿Qué ocurre cuando entonces después de la infección el paciente no logra librar la batalla y entonces empieza a tener enfermedad? Bueno, las manifestaciones van a depender básicamente de hacia dónde se vaya la micobacteria. Si la micobacteria se queda a nivel de parénquima, lo que nos va a producir pues son infiltrados primarios, algunas cavitaciones, o bien puede producirnos un caso de neumonía gaseosa con una verdadera caverna, o puede alojarse en los ganglios del mediastino y provocar una tuberculosis mediastinal, o bien formar algo que se le llama la lobitis medial, que es algo muy patognomónico de tuberculosis, la afección de los dos segmentos del lóbulo medio, o bien por contigüidad formar derrame pleural tuberculoso o diseminarse a través de un vaso sanguíneo y formar la tuberculosis miliar con diseminación hematógena. El derrame tuberculoso, bueno, lo vamos a ver radiológicamente como prácticamente cualquier derrame. Sin embargo, es nuestro juicio clínico el que nos va a hacer sospechar que este derrame lo está produciendo tuberculosis. El derrame es más frecuente en hombres, se medía por respuesta de hipersensibilidad retardada, habitualmente tienen baciloscopía negativa. Es un líquido claro, en algunas ocasiones puede ser serohemático o serohemorrágico, pero prácticamente nunca se tabica. Aquí la forma de diagnóstico es más difícil, porque si no tenemos evidencia parenquimatosa de enfermedad, la baciloscopía va a ser negativa. Lo que tenemos que hacer es la determinación de adenosindiaminasa, que es un marcador de crecimiento de linfocitos que obtenemos a través del estudio del líquido. Hay que hacer una toracocentesis diagnóstica y enviar el líquido a búsqueda de adenosindiaminasa. Si los valores son por arriba de 45 en México, les pongo esto con signos de interrogación porque depende mucho de la zona endémica en la que se encuentren, lo consideramos como positivo arriba de 45 en nuestro estado. El corte en Estados Unidos es de 70 por ser una zona no tan endémica. El ADA también lo pueden hacer en otros líquidos, peritoneal o meningio. Ahí el corte es mucho menor, por ejemplo en meningio, con un ADA arriba de 9, eso ya es diagnóstico de tuberculosis meningio. Lobitis medial, vean ustedes, pareciera que tuviera una neumonía localizada exactamente en el lóbulo medio, ¿sí? Esto es muy patognomónico de tuberculosis, de hecho en los estudios de broncoscopía se puede apreciar incluso casium proveniendo de los dos segmentos. O ver una neumonía gaseosa. Radiológicamente pues se va a manifestar igualmente como un área en la cual nosotros vemos una imagen de consolidación, ¿sí? Una opacidad irregular, bordes mal definidos, broncograma dentro de su interior, y que a veces estos pacientes requieren estudios incluso quirúrgicos en los cuales se demuestra la presencia de casium. En la tomografía pues lo que vamos a ver es como si usted tratara de una neumonía bacteriana, pero es precisamente nuestro juicio clínico el que nos va a hacer sospechar, ¿no? Si tenemos un paciente con una fiebre intermitente, pérdida de peso, hemoptoicos y los síntomas tienen más allá de 2 semanas, evidentemente esto ya no se trata de una neumonía bacteriana. Les hago ahora una imagen en un corte cercano a un ápice pulmonar izquierdo en el cual vemos diseminación hematógena. Se los hago para que vean con detalle las imágenes de los micronódulos. Para que nosotros podamos decir que son micronódulos, requerimos que estos sean menores a 3 milímetros. A veces cuesta mucho trabajo verlo a detalle, tenemos que revisar parte por parte de la radiografía para encontrarlos, ¿sí? Pueden ser casos en los cuales se pueda ver una imagen que pueda simular incluso fibrosis, pero si se fijan, por ejemplo, en esta fotografía, en el acercamiento, en el ápice pulmonar izquierdo, vean, hay imágenes de bulas. Casos tan aparatosos como estos
El paciente tiene neumotórax, esto es una banda fibrótica, el pulmón está aquí colapsado y prácticamente retraído por muchas bandas fibróticas que condicionó la tuberculosis, y del otro lado, afección miliar, múltiples micronódulos diseminados en todo el hemitórax. Tuberculosis primaria o también posprimaria, o también llamada tuberculosis secundaria. Esta puede ser mediante inhalación de bacilos nuevos o por reactivación y se puede alojar prácticamente en cualquier órgano del cuerpo hacia donde se disemine el bacilo. Cuando hablamos de la afección pulmonar, prácticamente pueden ser casos de tuberculosis que se vea broncógena o con formación de cavernas, atelectasias por retracción, tuberculosis igualmente pleural, etc. Una de las formas más comunes en las cuales vemos tuberculosis bronquial es la formación de una pirámide triangular de base externa, vértice interno, que habitualmente tiene en su interior cavernas. Hasta hace mucho tiempo esto se reconocía como un signo de tuberculosis. Vean ustedes, aquí se encuentra la imagen triangular, la base es externa y dentro de la afección tenemos una caverna y en la imagen tomográfica la podemos confirmar. Si quisiéramos mostrar una placa patognomónica o típica de tuberculosis, yo creo que les diría que es esta, ¿sí? Un paciente sumamente delgado, ni siquiera se le ven tejidos blandos, ¿sí? Los volúmenes pulmonares todavía relativamente conservados y la afección en el ápice. Formación de cavernas y patrón de infiltrado acinar, múltiples opacidades con lucideces redondas en su interior, ¿sí? Incluso podemos ver en algunos casos broncograma. Y por supuesto algunos otros focos satélites, como aquí en el pulmón contralateral, en los ápices. Les recuerdo, tuberculosis cuando ya provoca enfermedad activa, tiene mucha predilección por los ápices pulmonares. Aquí vemos otra formación en la cual también tenemos otra caverna, ¿sí? Del lado derecho, infiltrado hacia el ilio. O placas tan aparatosas que hasta de primera intención podríamos decir, Dios mío, esto es un cáncer, o de qué se trata esto, ¿no? Cuadros de tuberculosis miliar. Y en la tomografía, la tuberculosis miliar, lo que vamos a observar o confirmar es precisamente la presencia de estos micronódulos. Como son tan pequeñitos, en verdad tenemos que verlos muy a detalle, porque en muchas ocasiones puede pasar como una placa prácticamente normal, ¿sí? Las cavernas se traducen habitualmente como un paciente con una enfermedad activa y altamente bacilífero, sobre todo cuando vemos niveles en su interior. En una caverna promedio de 2.5 centímetros pueden haber cerca de 100 millones de bacilos. Con los pacientes que tienen VIH, esto sí supone también todo un reto para el clínico, porque las imágenes que nosotros podemos ver pueden ser de cualquier manera, de cualquier forma. Los pacientes con VIH hacen formas de tuberculosis verdaderamente raras o difíciles o incluso impensables. Lesiones como estas que pudieran suponer metástasis pulmonares y que cuando se hacen los estudios bacteriológicos o las baciloscopías, pues resulta que el paciente lo que tiene es enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. Y finalmente las secuelas. Una de las principales secuelas es la paquipleuritis, sobre todo en los pacientes que hacen derrame pleural. El engrosamiento pleural lo vamos a ver como una opacidad bien delimitada periférica. Hagamos un acercamiento. Si se fijan aquí arriba no hay engrosamiento pleural, pero en esta parte sí lo hay. La imagen de las costillas, ¿sí?, pareciera que se sobrepone, pero esta línea que viene aquí no corresponde a ninguna costilla. Esto es engrosamiento pleural y eso nos puede traducir que el paciente tuvo tuberculosis. Y cuando pasan muchos años o cuando el paciente no recibe el tratamiento a tiempo y queda con muchas secuelas, podemos ver los clásicos fibrotórax, pacientes en los cuales existe gran compromiso parenquimatoso y que habitualmente desencadenan insuficiencia respiratoria, y son pacientes que tienen mucha limitación física, mucha limitación funcional, que requieren oxígeno suplementario de por vida, que tienen incluso deformaciones óseas, su hombro se retrae hacia abajo, secundario a toda la retracción que el tejido pulmonar hace hacia el ilio, secundario de la afección tuberculosa que el paciente tuvo en algún momento en el pasado. Y bueno, con eso terminamos la clase. Les dejo algunas formas de contactarme por si posteriormente surge alguna duda. Pues muchas gracias, doctora. El tema está interesantísimo. Actualmente en cuanto a la mortalidad en niños y adultos de tuberculosis,
hay o sí? Sí, la mortalidad desafortunadamente sigue siendo alta, cerca de 2.500 defunciones por año, y pues las causas pues son múltiples, ¿no? Desde simplemente desnutrición hasta casos de hemoptisis masiva, ¿sí? O a veces pacientes que están ya multitratados, que requieren cirugía, que a veces en la cirugía surge el problema. Y claro, pacientes que desafortunadamente en la vida nunca fueron diagnosticados y que en estudios post-mortem es cuando encontramos que a veces lo que creíamos que era a lo mejor una pancreatitis, un cáncer, resultó ser Mycobacterium. Correcto, doctora. Sí. Pues damos por terminada esta sesión, no sin antes agradecerle a la doctora su participación acá con nosotros y que obviamente la comprometemos para en un futuro que igual vuelva a visitarnos, doctora. Doctora Andrea, muy agradecido por su ponencia y Al por su contrario, colaboración. muchísimas gracias. Que esté bien. Es un placer. Y ya sabe que aquí siempre será bienvenida. Muchas gracias a todos por su atención.